El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 43 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y vamos a establecer en pocos minutos ya el contacto con Jimena Chactón. Ella es asambleísta de Alianza País. Vamos a hablar precisamente sobre el tema del juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Recordemos que la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recomendó al Pleno que proceda precisamente con el enjuiciamiento político del ministro, también de la exministra de Salud Pública, Catalina Andra Muñoz, respectivamente, así como del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Javier Torres Correa. Un poco de contexto mientras se conecta nuestra invitada. Pues así es, los miembros de la Comisión de Salud durante la revisión de los expedientes identificaron algunos hallazgos como funcionarios no acreditados y sin perfil para ser calificados, para calificar pues la discapacidad, también ausencia de documentos que respalden la calificación, así como porcentajes asignados que no guardan relación con lo expuesto en los exámenes complementarios y también certificados médicos, la emisión de carnets durante la emergencia sanitaria, pese a que el proceso se encontraba suspendido. Además, los profesionales calificadores en ámbitos que no son de competencia registraron a personas con discapacidad. El certificado médico para calificaciones de varias personas, y se detectó que varios campos en el sistema registran la misma información de los datos de afiliación. Los asambleístas revelaron además entre los hallazgos 22 profesionales del Ministerio de Salud Pública en su periodo laboral emitieron 29.708 carnets, de los cuales 3.000 corresponden al periodo de la pandemia, 1.650 están en proceso de notificación, 1.140 carnets en proceso también de anulación si el ciudadano no efectúa los descargos correspondientes, y también hay 210 carnets emitidos de forma fraudulenta. La comisión señaló que el Ministerio de Salud Pública incumplió sus atribuciones y responsabilidades como ente rector del Sistema Nacional de Salud al no garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como velar el cumplimiento y sancionar cualquier tipo de incumplimiento a la norma interna. Además, se agregó que el CONADIS no demostró a la comisión haber exigido al Ministerio de Salud Pública que adopte precisamente las medidas correctivas inmediatas para mejorar el proceso de obtención de los carnets de discapacidad, y tampoco se demostró el seguimiento a la implementación de la política pública sobre el nuevo proceso de calificación, esto en función de la herramienta sustitutiva. Y tampoco hubo las acciones puntuales durante la emergencia sanitaria. En este sentido, la comisión recomendó el enjuiciamiento político contra Juan Carlos Ceballos, también Catalina Andra Muñoz y Javier Torres. Con esta información, estamos ya esperando que se conecte nuestra invitada, Jimena Chactón, para hablar precisamente sobre este tema. Vamos a ver si ya se encuentra conectada. Todavía no se encuentra conectada, analizar también cómo se encuentra este proceso de juicio político, cuáles serían también quienes estarían impulsándolo, cómo avanza también este análisis. Ya estamos con nuestra invitada, la asambleísta Jimena Chactón. Muy buenos días, asambleísta, ¿cómo está? En unos minutos ya se nos está conectando, está vía telemática por Zoom, también nos va a dar información sobre cómo se encuentra dentro del bloque de Alianza País. Buenos días, ¿cómo está, asambleísta? Bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto. Buenos días, qué gusto. Bueno, iniciar preguntándole cuál es el panorama respecto al posible juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, cuáles son las causales y cómo avanza también este proceso. Bueno, primero comentarle que el día de ayer he realizado el 5º pedido de información al ministro de Salud Pública Ceballos, esta vez motivada porque se necesita conocer a profundidad cuál es el justificativo
científico para él expresar lo dicho la semana pasada, que el personal de salud que se contagió de COVID-19 y que falleció fue porque se contagió en el ámbito social y no en los hospitales, que fueron más bien ellos los que llevaron la enfermedad a los hospitales, lo cual para mí después son palabras sacadas totalmente de contexto que carecen de fundamento. Entonces, amparada en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues en un plazo de 15 días, el ministro tiene pues que informar las justificaciones científicas que avalan lo por él expresado, porque no es la primera vez, recordará usted que en el mes de abril se expresó algo similar y él dijo que sin duda otra vez se habían sacado de contexto estas palabras, entonces cuando las redes de él manifestaban lo contrario, entonces pues no podemos estar inmersos en estos tipos de desatinos que yo creo que bastante vulneran el derecho pues y las susceptibilidades del país y de la comunidad profesional de la salud además. Pero mire, más allá de eso, yo creo pues que la deuda histórica que el sistema de salud tiene con el Ecuador, con los 17 millones de ciudadanos, pues es bastante amplia y yo creo que el sistema está fallando, no está funcionando. Fueron temas que los vivimos a profundidad, los conocimos en los momentos aún más cruentos de la pandemia, pues Dios no permite y no quiero volverlos a conocer si estaríamos, Dios mediante, ante una inminente segunda ola. Hay una situación lamentable que la semana pasada tomó mucha fuerza, sobre todo en el sistema de salud público de la ciudad de Guayaquil, pues en donde estoy actualmente radicada. Hay un desabastecimiento importante de medicamentos como el midazolam, el fentanilo, el bromuro de rocuronio, que son medicamentos que sirven pues para la atención, para sedar al paciente que está en estado crítico, en este caso aquel paciente que lo van a intubar y conectarlo a un respirador. ¿Qué es lo que están haciendo las unidades médicas? Se están entre ellas prestando estos medicamentos y demás insumos faltantes, y eso está bien, por un lado que funcione activamente la red pública nacional de salud, pero por otro lado no es pues el deber ser de las cosas que tapas un bache y destapas otro. Entonces yo creo pues que no están habiendo los adecuados manejos administrativos, técnicos al interior pues de las unidades administrativas médicas y de las autoridades centrales además. Asambleísta, bueno, precisamente hablando sobre este panorama respecto al juicio político, ¿cuáles serían las causantes específicas para iniciar este proceso? Hemos escuchado pues las declaraciones polémicas del ministro en las que señala que los médicos pues se contagiaron y llevaron prácticamente el virus a los hospitales, declaraciones también que según él fueron sacadas de contexto. ¿Cómo se lee también todo este tema y si es que en realidad esto se considera causal para juicio político y cuáles serían específicamente las causales que ustedes están impulsando? O sea, para este proceso. Evidentemente estas expresiones por él vertidas constituyen, creo yo, una raya más al tigre. Si estoy pues y apelo al que el CAL pues califique y proceda a un llamamiento a juicio político al ministro, porque entre otras cosas la ley humanitaria, recuerde usted pues que se trabajó, tuve pues un aporte sobre todo enfocado al ámbito de la salud para que vea la luz finalmente esta ley humanitaria que se aprobó, pero el reglamento hoy por hoy redactado no concuerda ni guarda relación con el verdadero espíritu de la ley. Se están dejando afuera muchos profesionales del ámbito de la salud. Es más, en el lado contrario, como por lo opuesto, han habido despidos y despidos masivos de importante personal médico y administrativo que estuvieron al frente y de otros que tampoco han estado al frente. En los artículos 10 y 40 pues, del reglamento de esta ley humanitaria se pone de pretexto y se lo vincula a presupuesto y financiamiento. Si bien es cierto, pues todo cursa con un nivel de financiamiento,
Pero la ley humanitaria no lo expresa de esa manera, es un hecho tácito y aquí nos estamos yendo en una escala de grises que no concuerdan con el espíritu y con el objetivo de la ley. Entonces son muchos razonamientos, es lo que la comunidad médica a la cual pertenezco, con la cual mantengo pues permanentes contactos, indudablemente todo pues mi apoyo y mi trabajo va también enfocado en ese sentido. No está conforme, está en desacuerdo y estos no son planteamientos antojadizos, son situaciones pues que no nos están permitiendo retomar el control de un eficiente sistema de salud que necesita, yo creo, el Ecuador actualmente. ¿Cuándo esperan ustedes que el CAL califique ya este proceso? Miren, no lo estoy diciendo yo, ojo, o sea, no es un sentir mío como Jimena Chatón, es un sentir y es un planteamiento que está haciendo aún la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. La Comisión de Salud, a su vez, pues ha creado una subcomisión específicamente para el tratamiento y aporte a generar un nuevo reglamento a la ley humanitaria que permita pues y que sintonice con las necesidades de la comunidad médica y la comunidad de salud. Entonces es un planteamiento que no es que es mío, viene del entorno y de una comisión de salud. Entonces estaríamos pues prestos a que con un informe que se redacte pues ya el CAL realice el estudio y Dios mediante se lo apruebe, porque yo creo que sin necesidad, usted no es médico probablemente, pero creo que tendrá la misma insatisfacción pues de conocer cómo se ha maltratado al sistema de salud. No es a un médico, o sea, es un sistema. ¿Hay algún tiempo determinado para ya la calificación del CAL? ¿Cuándo esperan ustedes que continúe el proceso? Bueno, no tengo un tiempo exacto, entiendo pues que se están calificando otros pedidos a juicio político, casualmente pasó pues el día, ya se tiene el informe de la Comisión de Fiscalización que está procesando el juicio pues a la ministra Romo, entonces yo creería pues que posterior a ese sería esto un tema de análisis e inmediato. Asambleísta, ¿usted va a llevar a juicio político al ministro o será la Comisión de Salud? Yo entiendo que es la comisión, pues, y yo me sumo a la comisión. No soy parte de la comisión, pero como profesional de la salud, que sí lo soy, comprometida con ese sector, yo me sumaría, indudablemente. ¿Cómo va a ser también su accionar? ¿Se va a unir, por ejemplo, a una recolección de firmas o cómo se va a llevar a cabo este proceso? Mire, estoy acompañando permanentemente en un trabajo a la Comunidad Nacional de Médicos Voluntarios. Tengo pues bastante cercanía con personal que labora en los diferentes estamentos del área de la salud pública y yo creo que sí es necesario pues hacer la recolección de firmas, así se lo hará. Creo que la Comisión de Salud ya está trabajando en ese sentido, pues y mi firma será una de las que engrosen ese listado. Ahora, en las comparecencias que ha realizado el ministro Juan Carlos Ceballos, ¿cuál ha sido la respuesta sobre el manejo de la pandemia? Bueno, él en su momento pues realizó viajes, visitó otros países buscando la experiencia, no dudo en sus buenas intenciones. Sin embargo, yo creo pues que el país en estos momentos y desde siempre no vive y necesita solamente la intencionalidad, por muy buena que sea. Con la salud, o sea, esto no se juega porque por salud hoy estás y mañana puede que no estés. Ya vivimos la época más cruenta de la pandemia. 7 de la mañana con 57 minutos. Estamos con un problema por acá en la conexión. Estábamos dialogando con la asambleísta pues del bloque de Alianza País, Jimena Chatón. Vamos a ver si es que logra conectarse nuevamente. Parece que no la hemos perdido, pues ella nos estaba explicando sobre cómo avanza también el proceso de juicio político al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Nos ha explicado pues cuál es el panorama respecto a este proceso. Nos ha dicho que es precisamente la Comisión de Salud quien estaría pues y sería la encargada de llevar este proceso adelante. También estaría
estarían pues enfocados en la idea de la recolección de firmas para impulsar este proceso. Parece que no va a poder regresar, entonces vamos a retomar nuestro contacto con los estudios centrales, pero primero una pausa, 7 de la mañana con 58 minutos en la primera hora.